Hermanos, quiero invitarlos que busquen su Biblia, libro de Génesis, capítulo 22. Es un pasaje muy bonito, muy hermoso, hermanos. Que nos va a hacer pensar, nos va a hacer reaccionar en esta mañana. Y para ello quiero que lo leamos, hermanos, hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Padre y Dios, gracias te damos en esta mañana por esta palabra. Mi Señor, sinceramente es una palabra impactante, mi Señor, para la vida de Abraham, y también, cómo no, una palabra impactante para la vida de cada uno de nosotros. Amamos a nuestros hijos, los queremos, no queremos, mi Señor, que nada les pase, pero Señor, ¿qué haríamos si algún día tú nos dijeras: sacrifícame a uno de tus hijos? Mi Dios, gracias, porque yo sé que tú, mi Dios, eres un Dios de misericordia, y ahora a través de esta palabra tienes enseñanza. Muchas gracias, Padre. Amén. Ocupe su asiento, hermano, por favor. Es algo importante este capítulo. Hay un libro, hermanos, muy hermoso. Me encanta leerlo. Ese libro se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y tal vez en este pasaje veamos que la petición que Dios la hace a Abraham de sacrificar a su hijo, como que no tenía sentido. Porque ¿cómo? Si le había dado su hijo y le había dado promesa, ¿cómo va a pedírselo el sacrificio? Pero bueno, hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, no entendemos la mente de Dios. Y ese libro, que si usted lo encuentra, cómprelo. Es un libro hermoso que nos pone muchos ejemplos de cuando suceden cosas en nuestra vida y que a veces decimos: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y nos da muchas respuestas,
y nos da principalmente mucha confianza para esperar en nuestro Dios. Y a veces, hermanos, como les digo, parece que Dios lo que hace no tiene ningún sentido. Si le había dado a su hijo y luego se lo iba a quitar, pues como que no. Pero, hermanos, no entendemos totalmente la mente de Dios. Lo único que hacemos es, vamos a ver precisamente qué es lo que nos dice en la palabra. Dice, Abraham ama a Dios con todo su corazón. Imaginémonos a este padre cuando escucha la voz de Dios. Y le dice, Abraham, Abraham. Y él le contesta con diligencia, heme aquí, Señor. No le dijo ni siquiera por favor, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y le dijo el nombre para que no me vayas a meter a Ismael, a tu hijo, Isaac, tu único hijo. Sacrifícamelo. Y, hermanos, yo veo algo aquí que sinceramente a mí me impacta, porque era una dependencia, hermanos, una confianza, una seguridad de Abraham hacia Dios. No le contradijo, no le dijo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo? No. Simplemente él aceptó, hermanos. Y probablemente él hubiera dicho lo que les acabo de decir, que se contradecía a Dios. Señor, si apenas me lo acabas de dar y ya me lo quieres quitar. Hay más gente que tiene 10, que tiene 20. Probablemente, si le hubiera dicho, pues sí, pero yo te estoy hablando a ti. Yo te escogí a ti. Pero una de las cosas que nosotros podemos encontrar, hermanos, en la palabra de Dios, es que Abraham no se puso a altercar con Dios. No le reclamó. No le dijo por qué. No le dijo, sino solamente, está bien, Señor. Imagínense, mis amados hermanos, lo que sentía en su corazón, todos los pensamientos que pasaban por su mente. Cuando yo, Israel, sacrifícame a Santi. Mire, de volada levantó la cabeza a Isra, porque pues es lo único que tiene. Es lo único que tiene. Y yo no sé cómo iría a reaccionar Israel o Rigoberto, sacrifícame a Jacín. Y yo voy a decir, es que ya está grande, Señor. Y yo le voy a decir una cosa, que el hijo, aunque esté grande, aunque esté chiquitito, aunque esté recién nacido, aunque esté en el vientre de la madre, no queremos deshacernos, no queremos desprendernos de ellos. Hermanos, pero aquí Dios está tratando directamente con alguien que amaba con todo el corazón a Dios. Con alguien que le creyó a Dios, hermanos, cuando estaba allá en su tierra, en Ur de los Caldeos, y que Dios empezó a tratar con él, y luego de repente le dice, ¿sabes una cosa, Abraham? Yo quiero que te salgas de allí, te voy a llevar a otra tierra. Que probablemente en su momento no lo entendió, pero él por fe, hermano, salió de ese lugar y fue al lugar, la tierra que Dios le había dicho. Y aunque nunca poseyó como propietario la tierra, nunca tuvo la tierra que Dios le prometió, pero aquí en este capítulo, aquí vemos nosotros, hermanos, realmente cómo se va acomodando todo y van a venir los cumplimientos de la palabra. Hermanos, Pablo dice que lo que hoy no entendemos aquí, hermanos, lo entenderemos estando en la presencia del Señor. Probablemente en su mente, en su corazón, se puso a pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no se lo dijo. No te entiendo, Señor.
Y Pablo nos dice, lo que no entendamos ahorita, lo vamos a entender después. Lo que no comprendemos, lo vamos a comprender estando en el reino de los cielos. ¿Sería el amor de Abraham hacia Dios más grande que hacia su propio hijo? Obvio. Si hubiera sido, hermanos, más grande el amor hacia su hijo, se rehúsa. Yo no sé, hermanos, si le dijo a Sara, ¿sabes qué? Dios me está pidiendo que vaya y sacrifique a Isaac. Ya me imagino si le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios me pidió esto. Y ya imagino la reacción de Sara. A lo mejor guardó silencio y simplemente obedeció, hermanos. El corazón y la confianza y la seguridad, el amor que sentía hacia Dios, porque sabía que su Dios no lo iba a defraudar. También, hermanos, vemos nosotros, hermanos, que hay una entrega, un sacrificio, una confianza, que podemos ver nosotros, hermanos, que Él hizo. Quizás en su corazón había dolor, había quebranto, había tantas cosas, en su mente había pensamientos encontrados, hermanos, pero Él con todo y eso, hermanos, lo que hizo es, está bien, Él me lo pide, yo se lo entrego con todo mi corazón, y empieza a hacer preparativos para el viaje, Él, Isaac y 2 criados, y nos dice la palabra de Dios que salieron muy temprano. Déjeme decirle que recorrieron desde el desierto de Berseba hasta el monte Moria, que tradicionalmente se dice que en el monte Moria es donde se construye Jerusalén muchos años después. Entonces, hermanos, dice que eran unos 72 kilómetros los que tenían que recorrer, y probablemente por más plática que le sacaban, él trataba de contestarles, hermanos, a toda la plática, todas las preguntas, todo. Y una de las cosas, mis amados hermanos, es que él estaba decidido precisamente, mis amados, a entregar el sacrificio, hermanos, a su hijo. Yo pues aquí no puedo imaginarme lo que pensaba durante el viaje. ¿Qué le diría a Isaac? Vamos a ofrecer sacrificio a Jehová y tú vas a venir conmigo. Hermanos, realmente los dos tuvieron precisamente la fe. Uno, decir, está bien. El otro, vamos papá. Pero como que ya cuando van llegando, entonces Isaac, ¿verdad? Cuando llegan dice que pasó después de 2 días o 3 días de camino, y empieza a contemplar así de retirado el lugar donde Dios le había dicho que lo sacrificara. Y dice que entonces ya llegan el momento en el cual él se detiene y le dice a los criados que ahí lo esperen. Y le dice a Isaac, tú, hijo, carga la leña. Según, ¿verdad? Nos dice los comentaristas, Isaac no era un niño chiquito ya. Isaac contaba aproximadamente con unos 20 años. Y si les dije yo, si desde chiquititos, desde que ando en el vientre de la madre, no queremos deshacernos de él, desprendernos. Algunas malas madres sí, ¿verdad? Pero una madre cristiana no. Entonces, hermano, imagínense ya con 20 años. Porque le dice, ¿sabes qué, Isaac? Carga la leña. Y qué tremendo, hermanos, viene a mi mente cuando David cometió el pecado de adulterio con Betsabé. Y que llega el esposo de Betsabé y se pone las órdenes de David. Y David le dice, vete a tu casa a descansar. Y se va. Pero para la noche llega él, hermanos, y se sienta y se recuesta a la puerta del palacio. Y en la mañana le dicen, Urías aquí está. ¿A qué horas llegó? No se fue a dormir. Aquí se quedó. Entonces, mis amados hermanos, le dijo, ¿sabes qué? Lleva esta carta al capitán, a la batalla. Y él mismo, hermanos, cargó la sentencia y fue y se la entregó a Joab. Y dijo, ¿sabes qué? Mételo al frente de batalla y cuando haya muerto, avísame. Qué terrible cuando, hermano,
llevas la sentencia de muerte en tu mano y no sabes. Qué terrible, hermanos, de que aquel muchacho carga la leña, porque le dice su padre, carga la leña y sígueme. Y dice que Abraham carga el cuchillo y carga el fuego, o que es encender el fuego. Y cuando van caminando con la leña, dice que entonces Isaac, pues no ve ningún animalito, no ve un carnero, no ve un macho cabrío, no ve nada. Y le pregunta, papá, aquí traigo la leña, ahí llevas para prender el fuego, ahí llevas el arma para degollar al animalito, para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Imagínese lo que sintió Abraham. Probablemente, mis amados hermanos, no le contestó, o seguramente le dijo, no te preocupes. Ya más adelante veamos que le dice, mira, Dios proveerá. Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Y llegan, hermanos, acomoda la leña, y Isaac, hermanos, ahí ayudándole toda la cosa, y no ve el cordero. Pero llega el momento, mis amados hermanos, en que le dice Abraham, Isaac, tú eres el cordero. Tú eres lo que Dios me ha pedido. ¿Puede imaginarse cómo estaba Abraham? Se fijan que la Biblia no nos narra de que Isaac dijo, ¿por qué yo? Yo no estoy de acuerdo. Sino que, hermanos, obedeciendo primeramente a Dios y obedeciendo a su padre, hizo lo que su padre le decía. Se recostó sobre la leña y en el momento preciso, mis amados hermanos, que iba a degollar a Isaac, entonces, hermanos, escucha la voz del ángel de Dios que le dice a Abraham, no hagas daño al muchacho. No hagas daño al muchacho. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú eres capaz de dar todo por demostrarme amor. Y dice que entonces Abraham levanta su vista y ve al cordero. Levanta al muchacho. Y entre los dos hermanos van y traen el cordero, lo degüellan, y entonces sí, hermanos, a ofrecérselo a Dios en sacrificio. Hermanos, qué confianza la de Abraham. Qué seguridad sentía en el Dios que nunca le iba a fallar. Él sabía que no se iba a contradecir. Él sabía que era un Dios que no acostumbraba a los sacrificios humanos. Los pueblos de alrededor sí acostumbraban los sacrificios humanos, de niños, de doncellas, de jóvenes. Pero nuestro Dios no acostumbraba. Busquen la Biblia y se va a dar cuenta usted, hermanos, que en ningún momento, mis amados hermanos, se menciona algún sacrificio humano que haya pedido Dios. En esta ocasión era probar la fe, la confianza, la seguridad de Abraham hacia él. Hermanos, Abraham tuvo confianza y Dios lo premió. Ahora déjeme decirle, ya casi concluyo. Déjeme decirle algo, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, un ejemplo. Aquella mujer que fue y oró, hermanos, y siempre que iba, oraba y lloraba, suplicándole a Dios porque le diera un hijo. Y esa era la forma de orar. Probablemente no hablaba las palabras entendibles, pero Dios la entendía.
Y el sacerdote le dijo, digiere tu vino y ya vete a tu casa. Y sabe una cosa, ella no dijo nada, ella soportó. Y llegado el momento, ella se embaraza. Y cuando llega el tiempo del alumbramiento, hermanos, nace precisamente Samuel. Y cuando ya, hermanos, llega el tiempo de destetarla o quitarle el pecho, como antes se decía, que tendría algunos 2 años, 3 años. Entonces va hasta el templo con el sacerdote y le dice, mire señor, esto es por lo que yo lloraba todos los días, una petición a Dios. Y yo le dije a Dios que si Él me contestaba el primer hijo varón que me diera, yo lo consagraría a Dios para su servicio. Aquí vengo a dejárselo. Oiga, qué duro también, ¿verdad? Qué duro también. Que de repente hubiera venido, hermanos, cualquiera de ustedes y me dijera, hermano, yo estaba orando, nosotros estamos orando porque Dios nos concediera un hijo. Y que si Dios no lo concedía, lo íbamos a consagrar, lo íbamos a traer al templo para que viviera aquí con usted. Pues para mí qué padre, pero para ustedes qué difícil. Mas sin embargo aquella mujer, hermanos, cumplió la palabra, fue y lo entregó. Y dice la palabra de Dios que Samuel vivió en el templo, hermanos, hasta su vejez. Y que Dios empezó a tratar con él. Primeramente, Ana, desde su corta edad, le empezó a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. De tal manera, seguramente que le dijo, y te vas a ir al templo porque ahí vas a estar con Dios. De tal manera que cuando ella lo deja, el niño se queda conforme. Hermanos, qué bendición cuando nosotros podemos entregarles a nuestros hijos. Pero podemos ver el lado negativo. Dice que el mismo sacerdote que le dijo a Ana esas palabras, el mismo sacerdote tenía hijos y él no pudo entregárselos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran desobedientes. Eran hijos que, aunque nacieron en el sacerdocio, el papá no supo encaminarlos, no supo llevarlos. Yo no sé si él se dedicó solamente a servirle a Dios, pero hermanos, no es solamente servirle a Dios, sino buscar la forma de cómo educar a los hijos, que los hijos sirvan al Señor, hermanos. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Elí empezaron a crecer y eran tremendos, hermanos. Y sabe una cosa, la Biblia dice que ya cuando estaban grandes y casados, dice que eran 2 personas que no conocían a Dios, que no le servían a Dios, que no respetaban a Dios. La Biblia nos muestra muchas atrocidades que ellos cometían, pero sabe una cosa, hermanos, a veces nos olvidamos de enseñarles a nuestros hijos el camino de Dios. Es bien importante servir a Dios, pero también es mucho, muy importante enseñarle a nuestros hijos. Ana, hermanos, le entregó buenas cuentas a Dios. Elí no pudo entregar. Y así como Elí, también si analizamos la vida de David, muchos de los hijos de David eran malos. Y podemos analizar la vida de muchos reyes y la vida de ellos en el aspecto familiar era muy mala. Ahora concluyo con esta pregunta, hermanos.
¿Nosotros qué le estamos dando a Dios? ¿Nosotros qué le estamos dando a Dios? ¿En realidad le hemos entregado a nuestros hijos? ¿Les enseñamos la palabra de Dios como es correcto? ¿Les corregimos cuando hay necesidad de corregirles? ¿Dejamos que vayan con las costumbres del mundo? Que en la casa de Dios seamos unos, nos vistamos de cierta manera y llegamos a la casa y nos quitamos la vestimenta y nos ponemos otra que denigra. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos fallar con nuestros hijos. Es obvio. Si usted se dedica a enseñarle a los hijos, hay dos opciones: que los hijos sirvan al Señor o no les sirvan, pero eso ya depende de ellos. Segundo, hermanos, si ellos estando grandes se alejan, usted ha cumplido, pero también no los va a abandonar. Usted va a seguir insistiendo hasta que entre en el camino del Señor nuevamente. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios con respecto a nuestros hijos? ¿Qué, hermanos? De nosotros como padres que no hemos visto a nuestros hijos ni una vez en la casa del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no los hemos traído? Hermanos, nosotros, ¿qué le estamos dando a Dios? Le hemos entregado a nuestros hijos. Estando pequeños, nosotros somos sus guías. Nosotros podemos, hermanos, forjar el carácter de cada uno de nuestros hijos en la forma de ser, de hablar, tantas cosas. Déjeme decirle, hay hijos de hermanos muy bonitos, temerosos de Dios. Y yo quisiera que todos fueran así, aún los míos. Pero hay otros que, como les dije, no son malos, pero no quieren nada con Dios. Que no nos preocupamos por acercarnos a Dios. Yo les digo una cosa para concluir: haga hasta lo imposible por que sus hijos busquen a Dios, se entreguen a Dios, entrégueselos a Dios y dígale: yo no puedo convertirlos, pero tú sí, Señor. Yo no quiero que mis hijos se vayan a morir perdidos. Concédele la vida, larga de la vida, dar la oportunidad, aunque cada día que amanecemos vivos es una oportunidad que Dios nos da. Trata con ellos, pero escuchemos la voz de Dios que nos diga: tú también trata con ellos. No seas tan duro, no seas tan inflexible, o no seas tan blando, no seas tan pasalón. Aunque nos duela, hermanos, aunque nos duela, pero prefiero 1000 veces, hermanos, que Dios nos diga la verdad y nuestros hijos puedan ser salvos, aunque nos duela.
Póngase de pie.